El abuelo está en problemas. Mi sobrina de 5 años era una niña que a veces decía las cosas más raras. Muchas veces era una predicción sobre el futuro de la familia. En este momento mi padre había colapsado de un infarto. Y el poder de esta sobrina quedó plenamente demostrado cuando mi esposo adoptó cierto comportamiento. Fue cuando mi esposo regresó de un viaje de negocios y ella dijo: lo siento, si tiras solo la cabeza en la montaña, debes enterrarla juntos. Mi esposo es 2 años mayor que yo y tiene 40 años. Nos casamos en el lugar de trabajo hace 13 años. Todavía trabajamos para la misma empresa, aunque en diferentes departamentos. Durante 13 años después de casarnos incluso pasamos por tratamientos de fertilidad en esperanzas de tener un hijo, pero los resultados no aparecieron y al final decidimos vivir solos. No pasa un día que no me imagino lo divertido que hubiera sido tener un hijo, pero aún así mi vida junto con mi esposo era agradable a su manera y estaba contenta. Además tenía una hija de mi hermana menor, Taylor, que ahora tiene 5 años. Es una niña linda y es muy amigable conmigo. Viene a su casa aproximadamente 2 veces al mes y es nuestra costumbre cenar juntos en estas cenas. Incluso he estado investigando menús que creo que a los niños les gustarán ahora. Disfruto haciendo un menú que Taylor disfrutará. Taylor tiene un pequeño poder misterioso. Al principio fue algo trivial, así que no le presté atención. Fue cuando ella vino a visitarnos y me dijo: esta noche vas a cenar pasta, ¿verdad? Me encanta la pasta y ella adivinó exactamente lo que había en el menú para la cena. Nadie se lo había dicho y además estaba a punto de salir de compras, pero Taylor lo acertó después de que los misteriosos poderes de Taylor continúan demostrándose. Eso fue antes de que se descubriera la enfermedad de mi padre. Ella dijo que de repente el abuelo está en problemas. No lo sabía. ¿Qué era tan grave en ese momento? Pero unos días después, mi padre tuvo un ataque cardíaco. Él siempre había tenido una afección cardíaca crónica, pero Taylor predijo el derrame cerebral de mi padre cuando dijo que el abuelo está en problemas. Sabía sin lugar a dudas que Taylor había previsto el derrame cerebral de mi padre. Desde entonces atacamos cada vez que Taylor nos decía que alguien estaba en problemas, lo observábamos con atención y luego llegaba el día. Nuevamente Taylor dijo que mi bisabuela está en problemas. Pensé en eso y conté los días desde el día que predijo el ataque de mi padre hasta el día en que se desplomó y los días desde el día que predijo la muerte de mi abuela hasta el día en que realmente murió, y fue exactamente 4 días, por lo tanto, 4 días después de la predicción de Taylor de que alguien está en problemas, se convirtió en una teoría común de que algo sucedería después de eso. Ella me dijo que la tía Scarlett está en problemas. No tenía ninguna condición preexistente y no tenía idea de cuál era el problema. Sin embargo, 4 días después de que Taylor dijera que siempre pasa algo, era un hecho confirmado. Así que seguí con mi vida diaria después de esos 4 días teniendo mucho cuidado y luego seguí mi camino. En casa estaba esperando en un semáforo en una calle muy transitada cuando un auto chocó contra mí por detrás, tocando la bocina. Inmediatamente pensé: esto es lo que Taylor predijo, y pude evitar el auto que acababa de chocar contra un poste eléctrico en una tremenda velocidad y sufrí graves daños. No es exagerado decir que me salvé gracias a la previsión de Taylor. Pude regresar a casa sin ningún problema después de eso, así que supe que la predicción de Taylor era un accidente de tráfico. Llamé a Taylor tan pronto como llegué a casa. Taylor, gracias por hoy. Me sentí aliviado gracias a ti. Muchas gracias por decirme que estaré en problemas. El poder de la tía Scarlett Taylor parece aplicarse solo a los miembros de la familia en este momento, pero sentí que también es un poder que no debería revelarse a nadie. Si se usara mal, sería Taylor quien saldría lastimada. Sin embargo, hubo una persona que se siente incómodo con este poder y ese era mi esposo. Una vez le pregunté a mi esposo: ¿ya odias a Taylor? Él respondió: no exactamente, pero es un poco espeluznante, ¿no? Una cosa es adivinar que vas a cenar, pero adivinar que te va a matar o que te va a enfermar, nunca le digas a nadie más que ella. Tiene ese tipo de poder. ¿Cómo pudo decir eso sobre nuestra encantadora sobrina? ¿Qué es espeluznante? No creo que haya necesidad de odiar a Taylor de esa manera, a pesar de que su poder es algo que se aplica solo a nuestra familia, sin importar cuántas veces se lo haya dicho a mi esposo. Para no darle la espalda a Taylor, no ayudó
Así que decidí que él y Taylor deberían tener el menor contacto posible y traté de evitar el contacto con Taylor. Para mi sorpresa, mi esposo también comenzó a evitarme. Primero comenzó a venir. Cuando llegó tarde a casa, casi nunca hablábamos y lo único que decía era «¿Te estás preparando para el baño? ¿No es así?». Por supuesto, cuando intentaba hablar con él decía «Estoy cansado del trabajo, por favor, cállate». Y no habla en absoluto, incluso en vacaciones, va solo a algún lugar y nunca parece decir a dónde va. Además, siento que sus oportunidades de realizar viajes de negocios en autobús han aumentado. Originalmente iba de viaje de negocios una vez al mes, pero el número ha aumentado a 2 o 3 veces. No tenía idea de lo que esto significaba en ese momento, pero un día ocurrió un incidente. Mi esposo se iba de viaje de negocios ese día. Era de día y de noche. Mi hermana y su familia iban a ir. «Quédate con nosotros durante este periodo». Terminé mi trabajo a tiempo y me fui a casa tan pronto como pude poco, después de que llegaron mi hermana y su familia. «Hola a todos, bienvenidos. Voy a preparar la cena ahora, así que por favor esperen aquí un momento». Y luego Taylor dijo cena. «Esta noche son hamburguesas». Con su habitual poder misterioso, ella lo adivinó en el acto. «Sí, hamburguesas. ¿Me ayudarás?». Ya no me sorprendió su poder y le pedí a Taylor que me ayudara. «Sí», Taylor respondió alegremente y comenzamos a preparar hamburguesas. Terminamos de cocinar la cena. Y pasé una agradable cena con mi hermana y su familia. Me bañé con Taylor y tuvimos un momento de padres e hijos. Luego en poco tiempo llegó el momento de que Taylor se fuera a la cama. Ahora era el momento de disfrutar de las bebidas. Con mi hermana y su esposo mencioné casualmente que mi esposo me estaba evitando. «Siento que Ethan me ha estado evitando últimamente. Llega tarde a casa y ya no hablamos mucho». ¿Cuál podría ser la razón? ¿No es solo tu imaginación? Siempre me preocupaste por ti, ¿no? No lo sé, pero parece que se va a más viajes de negocios y también sale solo en sus días libres. No me dice nada, así que me preocupa si tú eres así. ¿Preocupado por él? ¿Por qué no le preguntas a alguien en el lugar de trabajo? Trabajas en un departamento diferente, pero en la misma empresa, al menos debes conocer a alguien allí. Cuando el esposo de mi hermana me dijo esto, finalmente se me ocurrió la idea, ¿o cierto? Debería preguntar. Ellos pensé que no había nada que pudiera hacer al respecto. Debería haber hecho lo que tenía que hacer antes de preocuparme por eso. Una vez que pensé que de repente me sentí con energía, decidí hablar con mis colegas en el trabajo lo antes posible mañana mientras tanto. Pero ella dijo que no, él no, ya está en camino hacia aquí, estará aquí pronto. Si Taylor lo dijo así debe ser. ¿Pero por qué volvería a casa tan tarde cuando dijo que estaba en un viaje de negocios? Yo también he estado sintiendo un poco perturbado. Poco después de que se abrió la puerta principal, todos fuimos a la puerta principal para encontrarnos con mi esposo, quien parecía cansado y cansado tan pronto como lo vio. Taylor dijo: «Tío Ethan, lo siento si tiras solo la cabeza en la montaña que necesitas para enterrar juntos». Lo que mi hermana y su esposo y yo que estábamos allí miramos a Taylor y se nos llenó la cabeza de signos de interrogación, pero mi esposo estaba diferente, angustiado por las palabras de Taylor. Sacó un bate de autodefensa que habíamos guardado en el paraguas. Defensa. Él nunca hubiera pensado que la autodefensa sería útil en una situación como esta. Mi esposo, que había sido retenido en el suelo, inicialmente se agitaba pero gradualmente se rindió y se quedó callado. Mi hermana estaba abrazando a Taylor. Decidí hablar con mi esposo. Estaba siendo inmovilizado. «Cariño, no más arrebatos. Haré que lo sueltes si me prometes». Que mi esposo asintió lentamente ante mi palabra. Le pedí al esposo de mi hermana que le soltara la mano y luego mi esposo fue liberado, pero no pudo moverse. Empecé a grabar en secreto usando la función de grabadora de voz en mi teléfono por si acaso. Si mi esposo intenta huir después de esto, enviaré esta grabación a las autoridades correspondientes. Y él nos contó todo estos meses desde el momento en que se volvió frío conmigo. Mi esposo había estado teniendo una aventura. Su nombre es Mary, ella tiene 28 años. Mucho menos que yo. La mitad de sus viajes recientes, que según él eran viajes de negocios, fueron viajes de trampa. Hoy mi esposo salió con la intención de emprender otro viaje de aventura. Cuando llegaron al hotel comenzaron a pelear por un asunto trivial. No sé si lo decía en serio o no,
Cuando le dijo que no tenía intención de dejarme, la pelea se calentó aún más, los dos se pelearon acaloradamente. Entonces fue mi esposo quien perdió los estribos cuando presionó demasiado a Mary. Ella perdió el equilibrio y su cabeza en la esquina de la mesa y se cayó. En ese momento mi esposo asumió que Mary había fallecido sin verificar realmente si ella era real. Ahora solo mi esposo mismo sabe si realmente estaba muerta. Entonces mi impaciente esposo recordó algo que había visto en las noticias recientemente sobre un cuerpo cuya cabeza había sido cortada para retrasar el descubrimiento de que era Mary, pensando que si él hacía lo mismo seguramente retrasaría el descubrimiento del cadáver. Mi esposo salió del hotel de inmediato y compró los artículos necesarios, incluido un cuchillo. Le cortó la cabeza en el baño. Luego se escapó del hotel con la cabeza cortada y todas las pertenencias de Mary. Enterraron la cabeza en la montaña tal como Taylor había dicho. Como dijo Taylor, el cuerpo probablemente todavía esté en el hotel sin ser descubierto. Miré más de cerca el atuendo de mi esposo y descubrí que el dobladillo y los puños de su traje estaban manchados con M. Me alegro de que se haya acostado temprano. Cuando mi esposo terminó la historia y dijo: ¿puedes por favor guardar silencio sobre esto? Porque somos familia, ¿cierto? ¿Me protegerás? ¿Cierto? Él se aferró a mí. De ninguna manera, si honestamente no. ¿Quieres ir a la policía? Iremos a la policía y les contaremos esta historia. ¿Y no sabes en qué montaña fue arrojada la cabeza de Mary, o qué le vas a pedir a Taylor para predecir en qué montaña se arrojó la cabeza de Mary? Fue arrojado sobre los ojos de mi esposo. Estaban llenos de locura mientras se reía. Pensé que sería fácil si mañana por la mañana se encuentra un cuerpo sin cabeza y es una mujer llamada Mary, y estoy seguro de que es mi esposo quien está fuera del circuito. Podrán rastrear las cámaras de seguridad de la ciudad y descubrir a dónde fue en poco tiempo si saben en qué montaña está enterrada. Creo que pueden encontrar la cabeza de Mary rápidamente usando perros policía, mano de obra policial, etc. ¿No es así cuando terminé mi explicación? Mi esposo se hundió. Al día siguiente lo llevé a la estación de policía. El día anterior, mientras revisaba las pertenencias de mi esposo, encontramos un paquete que pertenecía a una mujer llamada Mary que contenía una tarjeta de empleado, y descubrí que ella era la subordinada de mi esposo en la misma empresa. Siempre que supieran que era un subordinado, todo lo que tenían que hacer era ponerse en contacto con la empresa y sabrían cualquier información de inmediato. Mi esposo habría regresado a casa con el paquete y esperaba retrasar el descubrimiento, pero por el contrario resultó ser un marido estúpido de los primeros descubrimientos. Pensé que era demasiado superficial para pensar bien. Que Taylor estaba en nuestra casa hablando, de lo cual sentí que el comportamiento de Taylor había cambiado un poco. Ella había olvidado todo lo que pasó ayer. Sus propias palabras: lo siento si tiras solo la cabeza en la montaña. Todo había desaparecido de su memoria. Además sentí que la atmósfera había cambiado un poco. Se había visto más madura antes, tal vez por su misterioso poder, pero hoy parecía una niña enérgica de 5 años. Al ver esto, mi hermana dijo: apuesto que ni siquiera puede adivinar que vamos a cenar ahora. Yo también tuve la sensación de que el misterioso poder de Taylor se había agotado ayer después de que mi esposo le confesara todo a la policía. Debió haber pensado que ya no podría escapar, como le advertimos que hiciera si no podía escapar, creo. Nos divorciamos mientras mi esposo estaba en prisión. El hecho de que mi esposo fuera un asesino era insoportable. Pero más imperdonable era el hecho de que había sido infiel. Tuvimos una discusión profunda con mis suegros y ellos aceptaron cubrir los honorarios del asunto. También habría presentado un reclamo por Alamani contra una mujer llamada Mary, pero ella falleció. Decidí no presentar un reclamo. Simplemente decidí que era mejor no tener nada más que ver con la afligida familia de Mary. Mi esposo no estará capaz de salir de la cárcel por un tiempo. Es difícil creer que después de todas las cosas que ha hecho en las noticias y su sentencia es tan leve. Espero que pase sus días reflexionando sobre lo que ha hecho. Por otro lado, decidí dejar la empresa para la que había trabajado y cambiar de trabajo. No me sentía cómoda en la empresa donde estaban mi esposo y su socio adúltero. No era mi intención huir de la empresa, pero decidí renunciar porque solo haría a la gente a mi alrededor se siente incómoda. Me presentaron mi nuevo trabajo en un socio comercial de la empresa donde trabajaba el marido de mi hermana. El hecho de que podía ganar la misma cantidad de dinero que antes también fue un buen punto. También me mudé
Alquilé un apartamento nuevo que era lo suficientemente grande para una persona.